Desde hace años circulan rumores entre los empleados de Bodega Aurrera sobre cosas que nunca se reportan en cámaras, ruidos que no aparecen en grabaciones y presencias que parecen moverse entre los pasillos después del cierre. Casi todos lo toman como simples historias de novatos, pero quienes han trabajado ahí tiempo suficiente saben que hay ciertos turnos que nadie quiere cubrir, especialmente el de la madrugada. Todo comenzó a intensificarse cuando asignaron a Martín, un empleado nuevo, al turno nocturno de acomodo de mercancía. No tenía idea de lo que iba a vivir, ni del tipo de relatos que empezaría a escuchar hasta que lo vivió él mismo, desde el primer día. Martín entró al almacén a las 11:59 de la noche, justo cuando el gerente cerraba la reja metálica que separaba la tienda del exterior. El silencio era tan profundo que podía escuchar la maquinaria del refrigerador de lácteos retumbando en el fondo, como si algo respirara adentro. El gerente le dijo que no se preocupara si escuchaba pasos en los pasillos, porque los vigilantes a veces daban rondines sin avisar. Pero la forma en que lo dijo, sin mirarlo a los ojos, hizo que Martín sintiera una inquietud que no podía explicar. Las primeras horas pasaron relativamente normales. Colocó cajas, acomodó artículos y revisó inventarios. Pero cerca de las 2 de la mañana, cuando el sistema apagó automáticamente las luces de la mitad de la tienda, algo empezó a sentirse diferente. Era como si el aire se volviera más pesado, como si la tienda entera hubiera inhalado de golpe y estuviera conteniendo la respiración. Fue cuando escuchó el primer sonido extraño. Un carrito de supermercado moviéndose solo. El rechinido del metal rodando sobre el piso pulido fue tan claro que Martín pensó que alguien más estaba trabajando con él. Caminó hacia el pasillo 7, de abarrotes, siguiendo el sonido. Pero al llegar, no había nadie. Solo un carrito detenido en medio, apuntando hacia la sección de vinos y licores, como si alguien lo hubiera dejado a medias. Martín empujó el carrito hacia un lado para despejar el paso y siguió trabajando, pero el eco del rechinido seguía en su cabeza, insistente, como si no hubiera terminado su recorrido. A las 3:30, cuando ya estaba cansado, fue al área de empleados para tomar agua. Ahí encontró a una señora de limpieza sentada, mirando fijamente hacia la puerta que daba a los baños. Era una mujer mayor, con un uniforme verde descolorido, y parecía estar profundamente inquieta. Martín le preguntó si todo estaba bien, y ella solo le respondió sin quitar la vista del pasillo. «Tú eres nuevo, ¿verdad? No te quedes solo en los pasillos del fondo después de las 3. Ella camina allí». Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quiso preguntar quién era ella, pero antes de hacerlo, las luces de la tienda parpadearon 3 veces, una tras otra, de manera tan violenta que hasta el bote de trapeador vibró. La señora murmuró: «Ya empezó, hoy no nos va a dejar en paz». Se levantó de inmediato y se fue, dejándolo completamente solo en el comedor de empleados. Volvió a su trabajo, intentando ignorar lo que había oído, pero ahora cada sombra que se movía entre los anaqueles parecía alargarse. Cada pasillo oscuro parecía más profundo de lo normal. Mientras reacomodaba unas cajas de cereal, escuchó un susurro femenino justo detrás de él. No era un sonido fuerte ni agresivo, era apenas un murmullo, casi como si alguien estuviera hablándole al oído. Martín se giró de inmediato, pero no había nadie. Solo un aire frío que no tenía por qué existir dentro de un lugar cerrado y sin ventiladores encendidos. Intentó calmarse y siguió trabajando en silencio, pero de pronto escuchó un golpe seco proveniente del pasillo de artículos de bebé. Como si algo hubiera caído desde el estante más alto. Corrió hacia allá pensando que quizás una caja se había desplomado, pero al llegar vio algo completamente diferente.
una carreola. Estaba perfectamente colocada en el centro del pasillo, orientada hacia él, y meciéndose ligeramente, como si acabara de detenerse. Martín retrocedió un paso. La carreola estaba vacía, pero el movimiento era demasiado reciente como para haber sido por corriente de aire. Se acercó, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que los estantes podían escucharlo. Tomó la carreola por el mango para detenerla por completo, pero en cuanto sus dedos tocaron el metal, sintió algo helado recorrerle el brazo, un frío tan intenso que le hizo soltarla de inmediato. La carreola dejó de moverse como si algo invisible soltara su agarre al mismo tiempo que él. En ese momento, se escuchó un llanto. No alto, no claro, pero un llanto de bebé, apagado, viniendo desde la zona de pañales. Martín sintió que sus piernas temblaban. Miró hacia el fondo del pasillo y vio algo que lo dejó sin respiración. Una figura femenina, muy delgada, con el uniforme antiguo de Bodega Aurrera, el que ya no se usaba desde hacía años. Su cabello era largo, cubriéndole el rostro, y parecía estar inclinada hacia un estante, como si buscara algo. Martín intentó hablar, pero no le salió ni una palabra. Y entonces la mujer giró la cabeza hacia él. No caminó, no se movió de forma normal. Simplemente apareció más cerca, como si hubiera dado varios pasos en menos de un segundo sin hacer ruido. Ahora podía ver parte de su rostro, pálido, con un ojo hundido y el otro completamente negro. La voz del bebé volvió a escucharse, pero esta vez venía de ella, como si el llanto estuviera saliendo desde el interior de su cuerpo. Martín retrocedió rápidamente, chocando con un exhibidor. La mujer extendió una mano huesuda hacia la carreola, que comenzó a moverse sola hacia él. La rueda oxidada rechinó de una forma que sonaba casi humana, casi como un grito ahogado. El llanto se intensificó, mezclándose con un sonido de respiración profunda que salía del pasillo, como el jadeo de alguien que acababa de correr. Martín quiso correr hacia el otro lado, pero las luces del techo se apagaron de golpe, dejándolo sumido en una oscuridad absoluta. Solo podía ver la silueta de la carreola acercándose, y detrás de ella, la figura de la mujer avanzando sin tocar el piso, flotando apenas unos centímetros. Su cabeza se ladeó, como si no pudiera sostenerla bien, y un susurro salió de su boca abierta de forma antinatural. No la despiertes. De pronto, las luces se encendieron de nuevo, tan brillantes que Martín tuvo que cubrirse los ojos. Cuando los bajó, la carreola estaba volcada, y la mujer había desaparecido. Pero el llanto seguía, resonando entre los pasillos. Martín empezó a correr hacia la salida de empleados. Su respiración era desesperada, su mente solo repetía que tenía que avisar a alguien, que tenía que salir de ahí. Pero al llegar a la puerta, la encontró cerrada con seguro. Golpeó, gritó, pidió ayuda, pero nadie respondió. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de él. Suaves al principio, luego más rápidos, más cerca, más desesperados. Y cuando volteó, alguien estaba ahí. Muy cerca. Demasiado cerca. Y lo único que pudo ver antes de que las luces parpadearan otra vez fue ese ojo negro. Ese ojo que no parpadeaba. Ese ojo que parecía mirarlo desde un cuerpo que ya no era humano. Martín retrocedió hasta sentir el metal frío de la puerta de empleados presionándole la espalda. La figura frente a él estaba tan cerca que podía escuchar un sonido húmedo saliendo de su garganta, como si intentara respirar a través de un pulmón lleno de agua. La luz parpadeó una vez más, y por un segundo, la cara de la mujer quedó completamente visible. Piel pegada al hueso, labios partidos y un hilo oscuro escurriendo desde su cuello hacia el uniforme antiguo que llevaba puesto. Martín cerró los ojos esperando lo peor, pero cuando la luz volvió, ya no estaba ahí.
Lo único que quedaba era un rastro de humedad sobre el piso que se extendía hacia el pasillo de juguetes. Martín intentó abrir la puerta con más fuerza, desesperado. Golpeó, pateó, gritó pidiendo ayuda. Nada. Era como si la tienda entera lo hubiera aislado del mundo exterior, atrapándolo dentro de un laberinto silencioso donde solo él y esa cosa se movían. De pronto, escuchó un ruido detrás de la puerta, como si alguien la estuviera abriendo desde fuera. Martín sintió alivio por un segundo hasta que escuchó el sonido distintivo de uñas rasgando el otro lado del metal. No eran dedos humanos. Sonaban largas, duras, como si fueran huesos raspando sobre una superficie metálica. Y al mismo tiempo, un susurro se coló por las rendijas inferiores. Martín. Lo llamó por su nombre. Pero él nunca se lo había dicho. Martín retrocedió de inmediato y salió corriendo hacia la zona de cajas, donde las luces todavía estaban encendidas. Pasó frente a la estación de autopago, donde las pantallas estaban encendidas pero con un mensaje que nunca había visto. Error. No se detecta salida. Todas repetían lo mismo, en un patrón casi hipnótico, como si la tienda misma intentara decirle que no tenía escapatoria. El sonido rítmico de los refrigeradores se volvió más fuerte, más profundo, casi como un tambor marcando el compás de su respiración. Mientras cruzaba el pasillo de panadería, escuchó algo completamente fuera de lugar. Una risa. No era la risa de una mujer. Era la risa de un niño, suave, juguetona pero resonando de una forma que no parecía natural. Martín se detuvo de golpe. La risa se repitió, más cerca, y luego escuchó el rodar rápido de un carrito pequeño, como los que usan los niños para jugar a ser compradores. Lo vio pronto. Un carrito de plástico verde pasó velozmente frente a él, doblando el pasillo hacia dulcería sin que nadie lo empujara. La risa volvió, pero esta vez era más aguda, casi chillona. Martín dudó en seguirlo, pero sintió que tenía que averiguar qué estaba pasando. Caminó lentamente hacia dulcería y se asomó al pasillo. Al principio no vio nada. Pero luego notó algo que hizo que el corazón se le detuviera por un segundo. Todos los productos estaban acomodados perfectamente excepto una fila de dulces macizos, que habían sido colocados en el piso, formando un caminito que iba hacia el área de congelados. Martín tragó saliva. Algo quería que fuese ahí. El aire se volvió más frío conforme avanzaba, tanto que podía ver el vapor salir de su boca. Pero lo más inquietante era el silencio. Un silencio tan pesado que parecía aplastar sus oídos. Llegó a congelados y vio que una de las puertas estaba abierta, como si alguien la hubiese dejado así a propósito. Desde dentro salía un vapor espeso, blanco, que cubría la parte inferior del pasillo. Martín se acercó, temblando, y cuando tocó el vidrio de la puerta abierta, sintió que algo se movía dentro, muy despacio. Sacó su teléfono para iluminar el interior, pero la pantalla se volvió negra de inmediato. La vibración del celular se activó sola, como si alguien estuviera escribiéndole. Lo sacudió y vio que la pantalla mostraba un mensaje incompleto, escrito por manos invisibles. Ayú. Luego se apagó. En el interior de la cámara frigorífica, algo golpeó el vidrio desde dentro. No fuerte, sino con un ritmo constante. Tac tac tac, como si alguien estuviera llamando para que lo dejaran salir. Martín retrocedió, y en ese momento, el vapor comenzó a disiparse lentamente, revelando una figura pequeña al fondo. Era un niño. O al menos algo con forma de niño. Sus ojos brillaban con un resplandor blanco, sin pupilas, y tenía la camisa empapada, pegada al cuerpo, como si acabara de salir de un tanque de agua helada. Pero lo que hizo que Martín sintiera un terror más profundo, fue que el niño no estaba de pie.
Estaba inclinado hacia adelante de una forma antinatural, con la cabeza colgando, como si sus huesos no fueran los de un cuerpo normal. De pronto, la puerta del congelador se cerró de golpe. Y el niño desapareció. El golpe fue tan fuerte que el vidrio vibró. Martín se dio la vuelta para correr, pero escuchó un chillido. No humano. No animal. Algo mezclado, distorsionado, que hacía eco desde los altavoces de la tienda. Todas las bocinas emitieron ese sonido, tan fuerte que Martín tuvo que taparse los oídos. Las luces empezaron a encenderse y a apagarse, una por una, como si algo recorriera la tienda a gran velocidad. Y entonces, en medio de todo ese caos, escuchó la voz de la mujer, clara, nítida, hablando desde los altavoces. No los dejes solos, ellos no quieren estar solos. Las pantallas de las cajas automáticas se encendieron todas a la vez, mostrando un solo mensaje repetido. Regresa. Martín salió corriendo hacia el almacén, pensando que quizá podría encontrar una salida trasera. Pero al llegar, lo vio. El pasillo hacia el fondo estaba completamente oscuro, excepto por una tenue silueta femenina que estaba parada e inmóvil, mirando directamente hacia él. No caminaba, no respiraba, solo estaba ahí esperando. Martín dio un paso atrás, pero la puerta que llevaba al área de refrigeración del almacén se abrió sola, chillando con un eco que parecía prolongarse demasiado. Una sombra se movió dentro, lenta, arrastrando algo por el piso. El sonido era húmedo, pesado, como si estuviera arrastrando un cuerpo. Martín sintió que su mente estaba a punto de quebrarse. El sudor frío le recorrió la espalda. Y en ese momento, la voz de la mujer volvió a escucharse, pero esta vez no desde las bocinas. Estaba detrás de él, muy detrás de él. Como si estuviera a unos centímetros de su nuca. Falta uno más. Martín giró de inmediato, pero no vio nada. Solo sombras. Sombras que parecían moverse aunque no había fuente de luz que justificara el movimiento. Corrió hacia el área de electrónica, donde recordaba que había un botón de pánico. Su única esperanza. Pero al pasar por el pasillo de pantallas de televisión, todas se encendieron al mismo tiempo, mostrando la imagen de la tienda en tiempo real. Martín se vio a sí mismo corriendo. Pero entonces, en la pantalla, detrás de él, apareció claramente la mujer, pegada a su espalda, su rostro casi tocando el suyo. Y lo peor fue que en la pantalla no estaba estática. Sonreía. Una sonrisa tan amplia que parecía romperle la cara. Martín sintió que la sangre se le heló. Tocó su nuca, esperando sentir dedos fríos, pero no había nada. En la pantalla, sin embargo, la mujer extendía las manos hacia su cuello, como si estuviera a punto de tomarlo por detrás. Las televisiones comenzaron a temblar, algunas incluso se cayeron de los estantes, explotando contra el piso en un estallido de vidrio y chispas. La imagen se distorsionó, mostrando al niño del congelador gateando en dirección a Martín desde un ángulo imposible, como si las cámaras estuvieran dentro de las paredes. Martín se echó hacia atrás y tropezó con un exhibidor. Las luces del pasillo se apagaron por completo. Solo quedó la iluminación débil de una televisión caída, parpadeante. En la pantalla rota, la mujer seguía sonriendo, pero ahora sus labios se movían lentamente, formando palabras que Martín no logró entender al principio, hasta que finalmente reconoció el mensaje. Ya no estás solo. Martín retrocedió, arrastrándose por el piso mientras la televisión rota proyectaba sombras deformes sobre las paredes. La voz de la mujer seguía repitiéndose desde ese audio estático que sangraba desde el aparato. Ya no estás solo, ya no estás solo. Cada repetición sonaba más deteriorada, como si la mujer estuviera hablándole desde un pozo profundo, ahogado, lleno de agua.
El eco hacía que el mensaje resonara en cada rincón del área de electrónica, una mezcla de susurro y lamento que se incrustaba en el cráneo de Martín como un clavo. Se puso de pie como pudo y corrió hacia las escaleras que llevaban al cuarto de cámaras y sistemas. Ahí siempre había un guardia o un supervisor. Golpeó la puerta metálica esperando escuchar alguna respuesta, pero lo único que recibió fue un sonido metálico, hueco, como si del otro lado no hubiera nada. Nada en absoluto. Probó girar la perilla y sorprendentemente, estaba abierta. Martín empujó la puerta y lo que encontró al entrar lo paralizó por completo. Todas las pantallas de seguridad estaban apagadas excepto una, ubicada en la esquina superior derecha. Esa pantalla mostraba un solo pasillo, iluminado con una luz rojiza que no correspondía a ninguna luz interna de la tienda. Era la bodega trasera, la sección de mercancía pesada. En la imagen había estantes altísimos, completamente vacíos. Pero lo inquietante era lo que estaba en el centro. Una persona de espaldas, de pie, inmóvil, mirando hacia un rincón oscuro donde la cámara no alcanzaba. El corazón de Martín latía descontrolado. La figura en la pantalla era claramente humana, pero algo en su postura estaba mal. Demasiado rígido, demasiado recto, como si no tuviera articulaciones. Martín se acercó para ver mejor, y en ese momento, la figura giró la cabeza hacia la cámara sin mover el cuerpo. Lentamente, en un giro antinatural de más de 180 grados, como si no tuviera columna vertebral. Sus ojos estaban completamente blancos. Martín gritó y retrocedió, chocando con una mesa llena de papeles. En las pantallas apagadas empezaron a aparecer líneas blancas, como interferencia. Una por una, las pantallas se encendieron, mostrando distintos puntos de la tienda. Y en todas había personas que no eran personas. En el área de frutas, un hombre con uniforme verde estaba parado con la cabeza inclinada hacia atrás, como si alguien se la hubiera levantado a la fuerza. En farmacia, una mujer se arrastraba por el piso, dejando un rastro oscuro detrás de ella. En juguetes, un niño sin rostro empujaba un carrito de plástico que dejaba huellas húmedas. Pero la pantalla central fue la que hizo que Martín sintiera que su mente estaba a punto de romperse. En ella aparecía él mismo. En tiempo real. Dentro del cuarto de cámaras. La imagen lo mostraba desde arriba, pero había algo más. Detrás de él, a menos de 1 metro, se veía la figura de la mujer con uniforme antiguo. Parada. Recta. Inmóvil. El cabello cubriéndole el rostro. Y lentamente, muy lentamente, levantando la mano como si quisiera tocarlo. Martín se dio la vuelta tan rápido que casi se cae. Pero no había nadie. Solo aire. Aire frío. Un frío tan intenso que podía ver su propio aliento dentro del cuarto. Las pantallas empezaron a parpadear y luego, todas a la vez, mostraron la misma escena. Un pasillo completamente oscuro y una frase escrita con letras blancas en el centro de la pantalla, como si alguien la hubiera tecleado directamente en el sistema. No mires atrás. Martín sintió un impulso irresistible de mirar, pero sabía que si lo hacía, algo iba a estar ahí. Algo que no debía ver. Así que avanzó sin girarse, con la respiración cortada, y cerró la puerta del cuarto de cámaras detrás de él. No pensó demasiado, solo corrió. No importaba a dónde, mientras no estuviera cerca de esas pantallas. Sus pasos resonaban en el suelo, como si estuviera dentro de un edificio vacío, aunque sabía que eso no era cierto. La tienda estaba llena, pero llena de cosas que no quería encontrar. Mientras corría por el pasillo principal, vio algo que lo hizo detenerse.
La figura del niño del congelador estaba a unos metros de distancia, parado al final del pasillo, mirándolo fijamente con esos ojos blancos que parecían brillar en la penumbra. Martín avanzó un paso hacia atrás, pero el niño empezó a caminar hacia él. Sus pasos eran torpes, irregulares, como si aprendiera a moverse en ese instante. Martín se giró y empezó a correr hacia la zona de cajas, pero detrás de él escuchó como el niño aceleraba, sus pies golpeando el piso con un ritmo que ya no era torpe, sino violento, como si estuviera saltando y golpeando con fuerza al avanzar. Martín siguió corriendo y dobló hacia el área de piñatas, donde los enormes muñecos colgaban del techo como cuerpos suspendidos, oscilando lentamente con un aire inexistente. Una de las piñatas, una enorme figura de payaso, comenzó a girar sola, girando, hasta quedar apuntando directamente hacia él. Martín contuvo la respiración. El payaso no tenía ojos pintados, pero aún así, la sensación de que lo estaba mirando era insoportable. Sin previo aviso, todas las piñatas comenzaron a balancearse de manera violenta, chocando entre sí, golpeándose contra las paredes, como si algo invisible las estuviera empujando desde todas direcciones. Los hilos que las sostenían crujían como si estuvieran a punto de reventar. Martín salió de ahí sin pensar, volviendo a escuchar pasos rápidos detrás de él, aunque no sabía si era el niño, la mujer, o algo más. Finalmente llegó al área de cajas vacías. Todo estaba oscuro excepto por una caja registradora que estaba encendida. La pantalla tenía texto escribiéndose lentamente, como si alguien invisible tecleara letra por letra. No es a mí a quien quieren. Martín tembló. La caja dejó de escribir por un momento, como si estuviera esperando a que él procesara el mensaje, y luego continuó. Vienen por ti. El sonido de un carrito de súper moviéndose a toda velocidad resonó detrás de él. No se giró. Sabía que si lo hacía, vería algo que lo destruiría mentalmente. Pero el carrito chocó con una columna a su izquierda y luego se volteó, rodando todavía unos metros. Martín se obligó a avanzar, aunque cada músculo le pedía que dejara de moverse. Fue entonces cuando escuchó un susurro en ambas orejas, como si alguien hablara desde dentro de su cabeza. Ya no puedes salir. Las luces se apagaron por completo. Y en medio de la oscuridad, Martín sintió un dedo helado tocando su hombro. Un dedo que no temblaba. Un dedo que no era humano. Un dedo que lo empujó hacia atrás directo hacia algo que respiraba a centímetros de él. Algo que esperaba desde hacía mucho. Y que por fin lo había encontrado. Martín cayó hacia atrás con tanta fuerza que el aire se le escapó del pecho. Intentó levantarse, pero algo, o alguien, lo sostenía desde atrás, impidiéndole incorporarse. Sus dedos rozaron el piso, buscando apoyo, pero solo encontró una superficie pegajosa, húmeda, como si hubiera caído sobre un charco frío que no debería estar ahí. El olor era intenso, a humedad vieja, a metal oxidado, a algo más profundo y rancio que parecía venir de dentro de las paredes mismas de la tienda. No podía ver nada. La oscuridad era tan absoluta que incluso su propia respiración parecía perdida, absorbida. El silencio duró unos segundos hasta que escuchó una exhalación muy lenta justo detrás de su nuca. Un aliento frío, casi helado, que le recorrió la columna de arriba a abajo como una descarga eléctrica. Martín se quedó inmóvil. Otra respiración. Más cerca. Casi tocándole la piel. Y entonces, la voz de la mujer habló con una claridad imposible, como si su boca estuviera justo al lado de su oído. ¿Sabes por qué te tocó a ti? Martín no respondió. No podía. Su garganta estaba completamente cerrada. De pronto, algo se movió frente a él. Un par de pasos húmedos, casi arrastrados.
y luego otros más. Pero esos eran pequeños, rápidos, como si el niño del congelador también estuviera ahí, acercándose desde el frente. Martín sintió la presencia avanzando, lenta pero segura, como si lo estuvieran cercando por todos lados. La respiración detrás de él cesó. Y las luces regresaron. No de golpe, sino parpadeando, una por una, como si se estuvieran recolectando desde el fondo de la oscuridad. Cuando la luz finalmente iluminó el área, Martín deseó con todas sus fuerzas que nunca hubiera vuelto. Estaba en el área de empleados, exactamente donde había empezado todo. Pero la escena había cambiado por completo. Los lockers estaban abiertos, todos, como si alguien los hubiera reventado de un solo golpe. Las puertas colgaban torcidas, algunas dobladas, otras completamente arrancadas. Y dentro de ellos había cosas que no pertenecían ahí. Uniformes mojados. Zapatos con barro seco. Identificaciones antiguas con fotos de personas que Martín nunca había visto trabajar en la tienda. Uno de los lockers tenía marcas de uñas profundas, como si alguien hubiera intentado rasgar su salida desde el interior. El piso seguía cubierto por ese líquido frío, que ahora Martín reconocía claramente como agua. Pero no agua limpia. Era agua turbia, con pequeñas motas oscuras que flotaban en la superficie. Un olor a humedad podrida invadía toda el área. Martín retrocedió cuando vio algo sobresalir de uno de los lockers más al fondo. Un mechón de cabello negro, empapado, goteando. La puerta del locker se movió. Apenas 1 milímetro. Martín sintió un temblor recorrerle las piernas. El mechón de cabello cayó hacia afuera, como si algo dentro hubiera respirado profundo. Martín, sin pensarlo, corrió hacia la otra salida del cuarto. Y cuando llegó a la puerta, la manija giró sola y se cerró con un golpe que retumbó por toda la tienda. Martín gritó y golpeó la puerta. Pero del otro lado no había nada. Nadie. Solo silencio. Hasta que escuchó un golpe sordo detrás de él. Algo había caído al piso. Volteó muy lentamente, temblando de pies a cabeza. En medio del pasillo de empleados había una caja de cartón empapada, deformada por la humedad. Pero lo que hizo que Martín sintiera que su alma se despegaba del cuerpo fue lo que estaba encima de la caja. Un teléfono con la pantalla encendida, iluminando el área con un brillo blanquecino. Era su teléfono. Pero él lo había visto apagarse hacía minutos. Lo había visto morir en su mano. Ahora, la pantalla mostraba un mensaje nuevo. Uno que no había escrito él. Ni nadie. Ya viene. La pantalla vibró. Otro mensaje apareció. No debió salir. Vibración. No estás solo. Martín tomó el teléfono con las manos temblorosas. El agua fría le llegó a los tobillos antes de darse cuenta. Y entonces escuchó el sonido más aterrador hasta ese momento. Un gorgoteo. Como si alguien estuviera tratando de respirar bajo el agua. El ruido venía del locker que tenía el mechón de cabello. Algo se arrastró dentro. Pausa. Un golpe más fuerte. Y luego, una mano salió disparada desde el interior, apoyándose en el marco del locker, empujando la puerta hacia afuera. Una mano pálida, hinchada, con la piel desprendiéndose en algunos puntos. Una mano de alguien que había estado demasiado tiempo sumergido en agua. Martín quedó paralizado. La mano se aferró al metal. Y lentamente, muy lentamente, un rostro empezó a asomarse. Era la mujer. La misma mujer que había visto en la puerta de empleados al inicio. Su cabello goteaba como si acabara de salir de un tanque profundo, sus ojos hundidos parecían mirar a través de él, no a él. La boca estaba entreabierta, y un hilo de agua oscura caía desde sus labios hacia el piso. Pero lo peor no era verla. Era lo que había detrás de ella.
Apenas visible en las sombras del interior del locker, habían más figuras. 5, 6 quizá más. Todas de pie en el interior de ese espacio imposible. Como si el locker fuera un lugar mucho más grande por dentro. Todas las figuras tenían los ojos blancos, vacíos, y parecían avanzar un poco más cada vez que Martín parpadeaba. La mujer habló sin mover los labios. Su voz salió como si la tienda entera la pronunciara. Falta uno. Martín retrocedió, tropezando con el agua turbia que ahora llegaba hasta sus pantorrillas. El cuarto de empleados estaba inundándose. Eso era imposible. Pero el nivel del agua subía cada segundo, como si estuviera entrando desde los muros o el suelo. Martín corrió a la puerta de salida de emergencia, pero al tocar la barra, esta se congeló instantáneamente, cubriéndose de escarcha. Retiró la mano por el dolor del frío, y la puerta no se movió ni un centímetro. Detrás de él, el sonido de pasos múltiples resonó. Pasos arrastrados. Pesados. Algunos pequeños como los del niño. Otros lentos como los de alguien que no tiene ya fuerza para caminar. Martín volvió a mirar al locker. Las figuras seguían saliendo. 1, 2, 3. Sus pies mojados dejando huellas negras en el piso inundado. La mujer salió por completo. Ahora estaba erguida en el pasillo, con el agua cubriéndole los tobillos. Sus brazos colgaban como si no tuvieran articulaciones. Sus ojos blancos estaban fijos en Martín. Y ella inclinó la cabeza hacia un lado, observándolo como si analizara dónde morder primero. El agua seguía subiendo. Martín comprendió algo aterrador. No era agua. Era el lugar de donde ellos venían. Y el lugar al que querían arrastrarlo. La mujer levantó uno de sus brazos con un movimiento lento, casi elegante, y señaló directamente hacia él mientras abrió la boca, dejando caer un torrente de agua oscura que golpeó el piso. Detrás de ella, todas las demás figuras hicieron lo mismo. Y las luces empezaron a apagarse una por una. Martín no sabía si correr, gritar o cerrar los ojos. Pero sabía una cosa, todavía no era la última parte, y lo peor estaba por venir. Apenas el grupo recuperó el aliento, la tienda volvió a temblar ligeramente, como si algo enorme caminara entre los pasillos. Los fluorescentes parpadearon con más fuerza, y por un momento, todo quedó en una penumbra verdosa, como si la luz estuviera enfermándose. Carlos tragó saliva y avanzó al frente, decidido a averiguar qué estaba pasando, aunque su cuerpo pedía salir corriendo. A cada paso que daba, el crujir del piso se mezclaba con un murmullo profundo, como un lamento que venía desde el subsuelo del almacén. Andrea, aún temblando, lo siguió de cerca, mientras Luis y Sofía intercambiaban miradas de puro temor, pero sin atreverse a quedarse atrás. El grupo llegó al área de electrónicos, donde solían exhibir pantallas y bocinas. Todas las televisiones, absolutamente todas, se encendieron al mismo tiempo sin estar conectadas. Pero no mostraban canales, ni estática, ni publicidad. Solo una imagen. La silueta de una persona parada justo en el centro de la tienda, con la cabeza ladeada de forma inhumana. La figura parecía observar directamente hacia donde ellos estaban, como si supiera que la estaban mirando. Luego, sin previo aviso, la silueta levantó un brazo y señaló hacia el fondo del almacén, donde el acceso al área de empleados permanecía cerrado con una cortina metálica, que ahora vibraba como si algo la golpeara desde adentro. Andrea retrocedió un paso, pero Luis la sujetó. «No te muevas», le dijo con voz quebrada, aunque él mismo estaba al borde de llorar. De repente, las pantallas mostraron otra imagen. La bodega completamente vacía, pero llena de marcas en el piso, como si alguien hubiera arrastrado objetos pesados. Y al final del pasillo, algo se movía.
algo que caminaba en 4 patas, pero tenía forma humana. Carlos apagó las televisiones de un manotazo, pero estas se volvieron a encender solas, ahora enfocando directamente los pasillos donde ellos se encontraban, captando su miedo en tiempo real. Luis gritó y cubrió la pantalla con una caja, pero incluso debajo de la caja la imagen seguía mostrándose, proyectándose sobre la superficie como si la luz atravesara cualquier material. El golpe contra la cortina metálica se volvió mucho más fuerte, tanto que la cortina se levantó un par de centímetros y pudieron ver dedos, largos y huesudos, tratando de levantarla desde abajo. Andrea gritó, y Sofía comenzó a rezar en voz baja, pero eso solo pareció enfurecer a lo que estuviera detrás. La cortina se levantó de golpe unos 40 centímetros, y un rostro completamente pálido, sin ojos, apareció en la oscuridad, olfateando el aire como un animal hambriento. Carlos retrocedió y tropezó con un carrito vacío, provocando un estruendo que hizo que la criatura girara la cabeza hacia él. Un gruñido ronco se escuchó, y la cortina cayó de golpe, como si la criatura necesitara impulso para salir. Corrieron sin mirar atrás, pasando por cajas, por estanterías, esquivando productos que caían solos de los estantes, como si la tienda entera intentara atraparlos. Cuando llegaron al área de ropa, las bocinas del techo emitieron un pitido agudo que los obligó a taparse los oídos. Después del pitido, la voz del locutor interno comenzó a sonar, pero distorsionada. Clientes favorezcan quedarse con nosotros para siempre. La misma frase se repetía una y otra vez, cada vez más grave y más profunda, hasta volverse casi un rugido. Fue entonces cuando las luces de emergencia se encendieron, bañando todo el lugar con un tono rojo intenso. El ambiente se volvió sofocante, como si la tienda entera respirara con ellos. Bajo esa iluminación, pudieron ver sombras moviéndose entre los pasillos, algunas demasiado altas, otras demasiado delgadas, como si la tienda guardara recuerdos de las personas que alguna vez trabajaron o murieron ahí. Al fondo, la cortina metálica volvió a levantarse, pero esta vez no eran manos huesudas las que aparecían. Era toda la criatura, arrastrándose hacia afuera, retorciéndose como si sus huesos fueran de hule, con movimientos imposibles. Avanzaba rápido, con una sonrisa amplia y sin labios, dejando ver dientes negros y largos. Luis gritó que corrieran hacia la puerta principal, pero cuando llegaron, la puerta estaba cerrada desde afuera, con cadenas que nadie había puesto. El vidrio comenzó a empañarse desde el lado exterior, como si algo enorme respirara detrás. Carlos tomó una decisión desesperada. Correr hacia la caja registradora central donde había un teléfono fijo. Tal vez podrían llamar a alguien. Tal vez. Pero cuando levantó el auricular, solo escuchó la voz de la misma criatura, susurrando su nombre. Dejó caer el teléfono, y este empezó a sonar sin parar, cada timbrazo más fuerte, como si estuviera marcando su propia existencia. Mientras la criatura se acercaba, la tienda entera vibró, y de las paredes comenzaron a salir manos, marcadas con grasa y polvo, como si fueran sombras materializándose. Brazos enteros trataron de sujetarlos mientras corrían, y algunos casi lograron atraparlos. Pero en medio del caos, un estruendo más fuerte que todos los anteriores retumbó en la tienda. Provenía del techo. Polvo cayó sobre ellos, y un pedazo grande del falso techo se desprendió, dejando ver un espacio oscuro encima, con movimiento. Una segunda figura cayó desde ahí. Pero esta no se movía como la otra. Esta parecía humana. Y cuando levantó la cabeza, Carlos reconoció su uniforme. Era un empleado. O lo que quedaba de uno. Estaba pálido, ojeroso, y su boca temblaba como si quisiera hablar, pero no pudiera.
Extendió un brazo hacia ellos, señalando de nuevo hacia la bodega como si intentara advertirles algo. Pero detrás de él, en la oscuridad del techo, cientos de ojos brillaron al mismo tiempo, y la respiración de algo mucho más grande se escuchó preparada para descender. La criatura principal rugió, las sombras avanzaron, y el empleado caído intentó arrastrarse lejos, pero era demasiado tarde. La tienda había decidido cerrar para siempre con ellos adentro. Los ojos en el techo parpadearon al unísono, como si todos pertenecieran a un solo ser gigantesco que se acomodaba en la oscuridad, listo para bajar. El empleado tirado en el piso abrió la boca con un crujido espantoso, como si su mandíbula ya no tuviera articulaciones. Señalaba desesperado hacia el fondo, donde la bodega se convertía en un túnel oscuro que no debería existir en una tienda real. Carlos intentó jalarlo para levantarlo, pero al tocarle el brazo, la piel del empleado se agrietó como yeso seco, dejando ver un interior completamente hueco, como si solo fuera una cáscara viva. Luis gritó que debían moverse y Sofía empezó a correr hacia las cajas automáticas, pero de inmediato las pantallas de esas cajas se encendieron solas, mostrando sus propios rostros en tiempo real, pero con una diferencia. En las imágenes, ellos estaban sonriendo, con ojos completamente negros. Sobre la imagen, un texto rojo parpadeaba. No escapan. Sofía retrocedió en seco y chocó con un carrito que empezó a rodar solo, empujándola hacia un pasillo donde las sombras se aglomeraban, como si la estuvieran esperando. Andrea la sujetó antes de que cayera, pero entonces las bocinas del techo comenzaron a reproducir risas infantiles, mezcladas con pasos diminutos corriendo por los pasillos. No había nadie, pero el sonido estaba demasiado cerca, como si los niños invisibles estuvieran rodeándolos. A cada carcajada, los estantes temblaban y los productos se movían solos. Latas rodaban hacia sus pies. Muñecas caían de los estantes con un golpe seco, todas volteando la cabeza hacia ellos. Carlos intentó pensar con claridad. Miró hacia la bodega. Todo dentro de él le decía que ir hacia allá era aún peor. Pero también sabía que quedarse ahí significaba morir. La criatura que había salido de la cortina metálica ya se arrastraba hacia ellos, cada movimiento acompañado de un sonido húmedo, como si sus huesos flotaran en líquido. Su sonrisa se extendía más allá de lo humano, y sus dedos arañaban el piso dejando marcas profundas, como si fueran cuchillas. Entonces, algo más cayó del techo. No era un empleado. Era un maniquí de exhibición, uno de esos de plástico duro, pero este tenía las articulaciones retorcidas y la cabeza volteada completamente hacia atrás. Cayó justo detrás de Luis, quien se quedó paralizado de pánico. El maniquí levantó su brazo de forma espasmódica, como si algo lo controlara desde dentro, e hizo un gesto de ven hacia ellos. En ese mismo instante, otros maniquíes comenzaron a caer de los techos falsos, de los estantes altos, de los exhibidores. Algunos incluso avanzaban arrastrando sus bases metálicas, generando un rechinido que erizaba la piel. Andrea gritó que corrieran ahora, y esta vez nadie discutió. Se dirigieron hacia la bodega, guiados solo por la esperanza de que ahí hubiera una salida. Al pasar junto a la cortina metálica, sintieron el frío que emanaba de la criatura principal, un frío tan profundo que quemaba. La cortina tembló mientras la criatura intentaba levantarse más rápido para perseguirlos, pero parecía necesitar tiempo para adaptarse a sus propios movimientos deformes. Entraron a la bodega. Y fue un error. El interior no era la bodega que conocían. No había cajas apiladas, ni palets, ni estantes industriales.
Solo había un pasillo angosto, interminable, formado por paredes de cemento húmedo, como si la tienda estuviera conectada a un túnel subterráneo que nadie había construido. Las luces parpadeaban cada 3 segundos, iluminando apenas lo suficiente para ver que el corredor se extendía hasta desaparecer en la oscuridad. Detrás de ellos, la cortina comenzó a levantarse sola, sin manos, sin fuerza humana. Era como si algo invisible la empujara desde abajo. Luis dijo que no debían mirar atrás, pero el sonido que salió de la tienda fue tan profundo, tan gutural, que Sofía no pudo evitarlo y volteó. Y al hacerlo, gritó con una desesperación que heló la sangre de todos. La criatura ya estaba de pie, ahora completamente erguida. Era alta, demasiado alta, con el cuerpo delgado como si estuviera estirado a la fuerza. Su cara seguía sin ojos, pero ahora tenía un agujero enorme en el centro del rostro, como una boca circular que se abría y cerraba respirando violentamente. De ese agujero salieron voces humanas mezcladas, todas pidiendo ayuda, todas llorando, como si cientos de personas hubieran sido absorbidas por esa cosa. Carlos no esperó más. Empujó a todos hacia adelante y comenzaron a correr por el pasillo. El aire estaba pesado, y con cada paso que daban, el piso se sentía más blando, como si estuvieran corriendo sobre carne y no sobre cemento. Las paredes comenzaron a latir, marcando un ritmo enfermizo que resonaba en sus oídos. Detrás de ellos, la criatura entró al pasillo. Su cuerpo no encajaba, así que comenzó a quebrarse para adaptarse, doblando huesos, hundiendo su torso, aplastando sus piernas contra el piso. Su crujir se volvió insoportable. Y avanzaba más rápido que ellos. Luis intentó acelerar, pero su pie hundió ligeramente el suelo, como si hubiera pisado un pulmón. De inmediato, un grito salió del piso, haciéndolo caer. Andrea lo jaló, y juntos lograron seguir corriendo, pero ahora el pasillo tenía más sonido. Lamentos, respiraciones, crujidos, y pasos detrás. Pasos que se acercaban. A lo lejos, por fin, una luz tenue aparecía al final del corredor. Una puerta vieja, oxidada, que parecía salida de una fábrica abandonada. Carlos señaló hacia ella desesperado. Si llegaban antes que la criatura, tal vez tendrían una oportunidad. Pero cuando estaban a unos metros, la puerta se cerró sola de golpe. Y del otro lado, alguien comenzó a golpearla desde dentro. No era uno. Eran muchos. Y todos gritaban que no entrarán.